Todo gran lector comienza con un buen libro, y toda gran feria con aliados que creen en las historias. Ingresa a nuestra web discovery-book.com y encuentra una variedad de libros. Discovery Book se une como auspiciador de la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, porque apoyar la lectura es apoyar el futuro. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace dar inicio a la presentación artística La Guerra de Chaco, percepción del conflicto desde la perspectiva de autores literarios, con la participación de la embajadora cultural Nélida Palacios Martínez de Paraguay, a la presentadora Ana González Chena de Paraguay y la licenciada Sara Benialgo de Paraguay. Pueden iniciar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos complace la presentación desde la República del Paraguay en la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizada por la Confederación Internacional del Libro, una organización que se hundir y hacer una relación inter países a través de eventos, lanzamientos de modo virtual, de modo presencial, y en esta oportunidad nuestra embajadora cultural representando a la República del Paraguay, la profesora doctora Nelida Palacios, y tenemos también como invitada de esta tarde a la licenciada embajadora cultural. Te cedo la palabra para dar las palabras de inicio a nuestro evento desde Paraguay, haciendo la segunda Feria Virtual Bolivia para el mundo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para el mundo. Desde Paraguay, corazón de América del Sur, es un privilegio, un orgullo compartir esta tarde literaria con ustedes que nos están viendo en sus distintos lugares del país, del mundo, del territorio, como hermanos hoy. Bolivia, Feria Virtual del Libro, un país limítrofe a nuestro afecto, a nuestra geografía, con quienes hemos compartido vicisitudes que la vida nos permitió a través de una guerra y luego a través de la paz. Hoy hace estar en esta segunda Feria Virtual del Libro Bolivia. Un agradecimiento especial a los organizadores de la Confederación del Libro en la persona del señor Alan Morales y del señor César Salvatierra. Gracias por este espacio que a nosotros nos enorgullece cada momento, en cada instante. Es un verdadero lujo estar compartiendo estos momentos y como invitada del día de hoy a la licenciada Sara Benialgo. Queremos solicitarle una sintética presentación de su vida a través de su vida, porque esta tarde ella nos va a hablar a través de una ponencia interesantísima, la Guerra del Chaco, perspectiva del conflicto, desde justamente diferente que la perspectiva de autores literarios. Licenciada Sara Benialgo, te escuchamos. Hola, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Historia, sé ser historiadora por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo 26 años y empecé en la carrera de historia desde los 19 años. Siempre me apasionó mucho la investigación y especialmente mis dos pasiones siempre fueron la literatura. Entonces, en la presentación de hoy uní mis dos gustos personales, mis dos pasiones. A nivel profesional, trabajé geográfico Andrés Barbero, trabajé como una ayuda en la readecuación de una colección arqueológica, docente de historia y geografía en un colegio. Actualmente estoy trabajando en el área de biblioteca y archivo, de la Universidad Hispano-Guaraní, y a nivel producción bibliográfica tengo una publicación en la Academia Paraguaya de la Historia que justamente trata sobre la iconología, que es una técnica que se usa específicamente
Básicamente mi campo de especialización sería historia de la mucho en mi profesión. Un verdadero lujo hacer la unión de dos pasiones y nos Mm. enorgullece tanto a la embajadora cultural que representa al Paraguay y a todos nuestros invitados al escucharte. Entonces, sin más preámbulos, te escuchamos en un momento exclusivamente de unir dos pasiones a través de una perspectiva, sobre todo dentro de una temática bien sustentada. Entonces, adelante. Ok, muchas gracias. Creo que están viendo ya ahí mi presentación. Dice bien. Bueno, eh, pensé, la Guerra del Chaco es un conflicto que une tanto al Paraguay como a Bolivia. Y si la historiadora siempre me enfoca las causas, los tratados, la situación política en que ambos países se vieron, o sea, estaban durante esa época. Pero para esta presentación quise darle otro aspecto, otra visualización. Bueno, y la historia es una ciencia que se caracteriza por buscar ser objetiva. Entonces, por lo general, usamos mucho contenido, estadísticas, otras ciencias para investigar. De todo, es una forma de escribir, una forma de utilizar el lenguaje que nos permite expresar sentimientos, emociones y dar una más subjetivo a una realidad propiamente dicha. Y como este conflicto fue tan significativo tanto para Bolivia, entonces lo que quise hacer en esta investigación fue una comparación de cómo percibió el, el hombre boliviano y el hombre paraguayo. No el hecho global, sino eso que estaban viviendo, ese conflicto que estaban viviendo. Así que camino que estaría yo tomando durante esta presentación. Entonces, más allá de la cronología de los hechos, de las estrategias militares, de los diferentes tratados que pudieron haber, este trabajo trata de enfocarse en la producción literaria que revela la subjetividad de esa experiencia bélica, el temor y el valor que tuvieron, la irracionalidad que tenía la contienda e incluso los procesos de deshumanización que vivieron los seres humanos durante ese periodo. Entonces, esa producción como tal, existen muchos autores que han escrito durante ese periodo o historias que están en el periodo bélico del conflicto. Yo me enfoqué en dos como tal. Voy a empezar con la perspectiva boliviana. Una literatura boliviana sobre la guerra del Chaco como tal se caracteriza por un tono manto crítico. No le ve como tal al paraguayo, al soldado paraguayo como un enemigo, sino más bien el relato, el mismo, o sea, el mismo territorio del Chaco como un enemigo e incluso la misma política que ellos estaban viviendo durante ese. Él fue un periodista, un político y durante ese periodo de tiempo trabajó de la batalla. Es decir, él fue una persona que le propia lo que su país, lo que su gente estaba viviendo durante ese periodo. Tiene una obra muy conocida
se llama El Pozo. Bien, ¿qué tiene de particular sus escritos? La obra de Céspedes retrata, más bien dicho, toda la guerra como algo absurdo, desorganizado, relata la crudeza que tuvieron que vivir los bolivianos, que tuvieron que pasar, el hambre y el hecho de que ellos estaban viendo esas cosas que estaban viviendo como algo absurdo. No había realmente una razón que ellos vieran un objetivo claro para ir a enfrentar esa guerra. Al menos eso es lo que se percibe desde la literatura de Augusto Céspedes. Y específicamente eso encontramos una metáfora muy interesante. El Pozo es básicamente un cuento donde él relata que los soldados bolivianos estaban pasando, empezaron a cavar un pozo en las tierras de Bolivia, perdón, en las tierras del Chaco, cavaban, esperando encontrar agua y al final trataban de los enemigos, pero no lo lograban y nunca había aparecido el agua. O sea, se esforzaron por cavar el pozo, por defender ese pozo, pero nunca consiguieron encontrar agua. Entonces, el cuento sirve como una metáfora justamente de la futilidad que tenía esa guerra. Ellos se esforzaban, luchaban, querían seguir adelante, pero como tal, al final todo quedaba otra vez en la futilidad. Entonces podemos ver que desde la perspectiva boliviana encontramos un desencanto en la guerra como tal. De los temas que más podemos ver en su literatura, al menos tomándole a Céspedes, pero no solamente él, hubo más autores como Montenegro, que él escribió una crónica, porque él participó dentro de la guerra, pero usando específicamente sangre de mestizos, podemos ver que hay una denuncia a la élite, a las élites que estaban en todo este proceso. Había una crítica al sacrificio que tenían que hacer, fueron a pelear y al final se presenta a la guerra como un sinsentido, como una injusticia social y que fue más bien marcar un interés económico que ellos como personas que partíamos, que es más un punto de vista y desencantado lo que podemos ver desde la perspectiva boliviana. Ahora bien, cuando nosotros entramos a la perspectiva, cambia un poco la, la historia. Si bien la perspectiva paraguaya en ningún momento se al sufrimiento, es decir, los autores paraguayos no es que dicen que todo fue heroico, que todo fue patriótico, estaba eso como tal, hacen también hincapié al sufrimiento, pero lo ven más como una defensa del terreno. Dentro de la perspectiva paraguaya, nosotros podemos ver una, el nacimiento o más bien la consolidación de la identidad nacional. Veían ese conflicto como una manera de poder defender su terreno, no solamente la parte geográfica, sino el seguridad de los soldados paraguayos estaba muy vinculado a su tierra. Es algo que veníamos arrastrando desde la guerra del 70 contra la Triple Alianza. Había quedado después de esa guerra eh, con muchas crisis políticas, económicas, pero también de identidad. Las cosas que, digamos que lo único que Paraguay tuvo durante ese periodo, entonces, digámosle que ellos le veían como una defensa de su propia identidad. Y esa sería la perspectiva más importante que defendían los paraguayos en ese momento. La perspectiva nacional. La guerra del Chaco, en este caso, es vista como una defensa del terruño y de la identidad. Se tocan temas como el sentido de la conexión a tierra y no se presenta como una contienda absurda, sino como la resistencia necesaria. Ahí, por ejemplo, tenemos la primera diferencia de la perspectiva paraguaya de la literatura boliviana. Una de las cosas que más
criticaba Céspedes en su libro era justamente el sinsentido de la guerra. En el caso, esa guerra era básicamente ellos resistiendo y defendiendo su identidad nacional. Y ahí aparece la figura de Augusto Roa Bastos. Augusto Roa de esta guerra como enfermero voluntario y tiene un libro que es Hijo de Hombre, que es un conjunto de relatos que tienen a la guerra del Chaco como su eje central. Y ahí, en ese libro, se puede mostrar, por ejemplo, el sufrimiento y la resistencia en corrientes, soldados y no soldados, incluidas las personas que eran choferes durante la guerra, los que fueron médicos. Se puede ver cómo ellos sufrían, tenían coraje, y básicamente esta guerra del Chaco era el eje central que unía todos los relatos. Y en la narrativa literaria como tal, no se la guerra, es decir, no se le presenta como algo heroico, sino más bien se le humaniza, se le defiende, o sea, tenemos ley silencioso, pero no porque quiera defender su país, sino porque está defendiendo su identidad. Dentro de la obra de Rabastos podemos destacar la camaradería y la resistencia que tenía el soldado paraguayo. Y acá aparece un factor que tenía en común junto con los soldados bolivianos, o sea, perdón, junto boliviana, que es justamente que se presenta al Chaco, el terreno del Chaco, como un enemigo como tal. Dentro, tanto la paraguaya como la boliviana hablan del territorio del Chaco como un enemigo más. O sea, dentro de la literatura de ambos países podemos ver que este terreno es ser enemigo de la contienda. Le teníamos a ambos bandos y al Chaco, un territorio complicado, siendo el enemigo silencioso. Y este sería Guaya. Acá tenemos cosas en común que tienen ambas perspectivas. La principal semejanza que tanto autores bolivianos épica y glorificada de la guerra. En lugar de centrarse en los logros militares, en sus obras se enfocan más en la humanización del conflicto. Es decir, si bien es cierto que del lado obvio tenemos más énfasis, sobre todo en la literatura, en las batallas que se dieron durante esa guerra, la realidad es que la guerra comparando con otras guerras, al menos desde la historia paraguaya, que tenemos de referencia a la Triple Alianza, en la guerra del Chaco hay menos énfasis en militar y las contiendas. Más, sobre todo, la literatura de ambos países se enfoca en el día a día que vivían los soldados durante esa que se puede decir que humanizaban esa guerra porque no presentaban una visión épica de nada, sino que verdaderamente estaban hablando de la realidad que estaba viviendo durante ese conflicto. Los temas centrales que ambas perspectivas tienen en común serían uno, el más obvio detenimiento del soldado. Ambos lados retratan el miedo, la sed, el hambre y el agotamiento extremo que tenían ambos combatientes. El soldado de a pie no vendría a ser el protagonista, no los generales. Por lo general, en los relatos literarios de ambas corrientes, es mucho la historia de un soldado desconocido, de un soldado, de un médico, de un chofer o incluso de una enfermera, que encontrar uno de un general a su ejército o liderando, porque el protagonista de la literatura como tal en ambos lados sería el sufrimiento del soldado. Ese sería acá. Luego tenemos la deshumanización. El conflicto reduce al ser humano a su instinto de supervivencia, la realidad y el abandono en las trincheras. Cuando yo estaba en el primer año de mi carrera, recuerdo que tuve que leer uno de los cuentos de Hijo de Hombre y había una escena donde las personas encargadas de llevar la comida al frente
pasaron por un campo de soldados antes de llegar al frente y fue una escena súper brutal donde se le veía a los soldados avanzar con uñas y dientes casi de forma salvaje para conseguir los alimentos. Esa es la deshumanización del ser humano que se puede ver en la literatura de ambos países. La manera en que ambos enfrentaban y perdían los modales, sus valores o cualquier cosa, su moralidad con tal de conseguir un poco de agua o un poco ya la deshumanización de la guerra que se puede ver en la literatura de los países. Y incluso hay relatos dentro de la literatura boliviana que cuentan, por ejemplo, dados durante el cautiverio y cómo la cantidad de cosas que estas personas tenían que pasar durante ese periodo. Entonces, eso vemos dentro de su literatura. Y después, algo que ya mencioné, pero que vale la pena recalcar, es que el Chaco vendría a ser el tercer enemigo. Para ambos, había un calor asfixiante, falta de agua, era una fuerza destructiva como un ejército contrario. Justamente en el relato del pozo que yo mencioné hace unos minutos, la razón por la que se daba el pozo se estaba acabando es porque querían conseguir agua, porque la sed y el hambre, cosas con las que lidiaban ambos países. Si bien en teoría, como el Chaco era en ese periodo de tiempo parte del territorio paraguayo, mm, se podría decir que los paraguayos podrían conocer más su territorio, pero no era una realidad. El clima hostil y el terreno como tal del Chaco, un enemigo para ambos bandos. Bien, ahora las grandes diferencias. Diferencias más significativas en el aspecto literal. Bueno, el tono central. Perdón, desde la perspectiva boliviana tenemos el desencanto y la crítica amarga. La guerra era un evento absurdo y trágico que no tenía sentido, mientras que desde la perspectiva paraguaya tenemos una resistencia y un heroísmo silencioso. El sufrimiento es parte de una supervivencia y también de la identidad nacional. De hecho, una de las frases más conocidas dentro del Paraguay es la raza paraguaya es vencer o morir, que forja la identidad del Paraguay, así desde ambas perspectivas. Luego tenemos el foco del conflicto dentro de la perspectiva interna, porque el enemigo real no era el paraguayo como tal, sino la clase política y la clase militar que enviaba a los soldados a morir por intereses que eran ajenos. Mientras que desde el lado paraguayo, la guerra era una necesidad porque estaban defendiendo su territorio y su soberanía desde el lado extranjero. Es decir, ese sacrificio literario era visto como un acto patriótico. La narrativa principal dentro de la perspectiva boliviana sería una denuncia social, mientras que desde una identidad nacional. En las obras que ya mencioné, Sangre de Mestizos e Hijo de Hombre, justamente es donde más se puede ver esta diferencia entre ambas. Desde la perspectiva literaria boliviana, la guerra es vista como una derrota moral y un fracaso, mientras que desde la perspectiva paraguaya es una victoria, derrota moral y fracaso porque del lado boliviano, porque la guerra sirvió para exponer las fracturas que habían dentro del pueblo boliviano. Mientras que desde el lado paraguayo, si bien fue una victoria, la gran cantidad de gente que murió, el humano que tuvo el país, fue muy grande y eso se ve reflejado en su perspectiva literaria. Y ahora, a modo de conclusión, de muchos más autores, además de estos dos, pero quise tomarles a ambos porque creo que reflejan perfectamente la gran diferencia y las cosas en ambas perspectivas, tanto la boliviana como la paraguaya. Básicamente esta guerra se la percibe de una manera más humana, otras guerras de ambos países como tal, porque se tiene mucho más en cuenta, al menos en la parte literaria,
todo el desencanto y lo que vivieron ambos países, las pérdidas humanas y el sinsentido general que los llevó a combatir en un momento muy difícil porque estábamos en plena guerras mundiales y a nivel regional, Paraguay y Bolivia eran los dos países más pobres de la región en ese momento. O sea, una guerra era un sinsentido. Y eso es lo que nosotros podemos ver plasmado dentro de sus obras literarias. Excelente. Gracias. Te doy la palabra para poder hacer un sondeo final englobando por el factor tiempo de la ponencia que acaba de presentar la licenciada. Este camino literario que nos acaba de presentar de una manera maravillosa la licenciada Sara, nos tocó a épocas vividas durante la guerra que Paraguay ha tenido, la contienda de 1932, desde el punto de vista de cuán importante es la obra literaria, plasma el sentir del ser humano a través de esa literatura. Y aquí hemos perspectivas paralelas con sus semejanzas y diferencias. Muchísimas gracias, licenciada Sara Benialgo, por esta brillante ponencia. Tan oportuno para volver a reiterar un agradecimiento especial a la Confederación Internacional del Libro en la persona del señor César Salvatierra, Alan Morales, por permitirnos este espacio cultural donde podemos revivir momentos históricos a través de la literatura y con una importante magnitud. Muchísimas gracias. Realmente estamos iniciando con la presentación de la licenciada Sara Benialgo, el tramo que correlación de la República del Paraguay a través de las invitaciones y organización de la embajadora cultural, la doctora Nerida Palacios Martínez. Y lo que podemos rescatar es que tenemos la paz del Chaco y ambos países hoy son hermanos, forjando de aquel momento de años atrás y tratando de emular y sobre todo evolucionar en la parte positiva de más humanización, más cultura, más arte y estos espacios que organiza la Confederación Internacional para deleitarnos con la literatura de ambos países. Doctora Nélida, muchísimas gracias por esta presentación, licenciada Sara Benialgo, digo, en esta primera presentación de la delegación del Paraguay. Con esto estamos cerrando la presentación de este momento artístico que viene a ser la Guerra del Chaco, percepción del conflicto desde la perspectiva de autores literarios. Gracias por la invitación.